Bueno, el día de ayer, antes de cerrar por completo la presentación, olvidé agradecer a Secodea, a CNDAP, y si se me olvida alguien más, pues también muchas gracias por esta plataforma. Y bueno, también una disculpa por haber olvidado el nombre de mi ponencia: Movimiento, Espacio y Escena. Me gustaría abrir esta ponencia relatando mi trabajo con el colectivo Máquina de Té, el cual en un inicio lo conformamos 2 bailarines y 2 músicos, con la principal intención de intercambiar saberes y compartir inquietudes desde la danza contemporánea y la música electroacústica. Recuerdo que desde las primeras sesiones acordamos sustituir los términos danza y música por movimiento, ya que nos resultaba idóneo para entablar un diálogo horizontal, a la vez que expandía el campo de pensamiento en ambas disciplinas. Los primeros trabajos que hicimos fueron abrir el cuerpo como referencia, en colaboración con los artistas Tamara Cubas y Alonso Alarcón, ella de Uruguay y Alonso mexicano. Plan de consistencia, nuevamente con Tamara Cubas, y Anatomía de la revaloración de las sensaciones, un laboratorio con Jaciel Neri. Estas obras tuvieron en común la búsqueda por encontrar relaciones entre el movimiento corporal y el sonoro. Además, se caracterizaron por implementar progresivamente elementos tecnológicos. Más adelante, Parcinético fue un experimento que permitió sonorizar nuestros propios movimientos. El dispositivo se instalaba en el propio cuerpo. Para ello creamos un circuito que comunicaba el brazo con micrófonos de tipo piezoeléctrico, amplificadores de guitarra, computadoras y bocinas. En este punto ya no solo pensábamos en el movimiento corporal y sonoro, sino que tomamos una mayor conciencia de la parte técnica y sus complejidades como parte del propio proceso creativo. Este proyecto nos fue llevando a trabajar con medios tecnológicos interactivos, ya no únicamente para nuestra propia exploración, sino también para la del público. En 2013, la instalación Artificial o Artificios fue un instrumento sonoro de 6 por 8 metros de ancho y 2 de alto, lleno de complejidades. Para entonces ya colaborábamos con ingenieros en mecatrónica y habíamos logrado, por ejemplo, controlar la iluminación por medio de un giroscopio ajustado en una máscara de gas utilizada por uno de los compañeros durante el performance. Nos interesaba hacer visible la construcción del circuito, la función o, en su caso, la disfuncionalidad surgida de un conjunto de cables, motores, metales, sensores, arduinos, cámaras, etc. Esta obra fue en muchos sentidos un elefante blanco, ya que fue muy reducido el tiempo en el que la pudimos presentar, debido a la dificultad para gestionar, montar y transportarla. De manera paralela a estos procesos, tuve la oportunidad de compartir con coreógrafos que me cuestionaron el sentido de la danza contemporánea en la actualidad. Fue en ese momento que me surgieron preguntas como: ¿por qué bailo? ¿Cuál es el potencial del cuerpo y sus movimientos para comunicar? ¿De qué otra manera puedo estar en escena? ¿Por qué me muevo como me muevo? ¿Qué experiencias se lleva el espectador? Por un lado sentía una saturación de pensamientos, por el otro el deseo de bailar. Esto creó en mí emociones encontradas que me condujeron a iniciar un proyecto que tenía como única consigna moverme y dejar que la fisicalidad me llevara a algo. En esta experiencia observé que todos los movimientos que surgían de manera espontánea en mi cuerpo estaban relacionados de alguna forma con situaciones y vivencias de personas de mi vida.
con personas de mi vida, perdón. En la búsqueda de autenticidad todo representaba una repetición. Sin embargo, lo que resonaba en mí era lo que en ese entonces me interesaba para el proceso creativo, más allá de dónde venía, no me importaba su procedencia. Así llegó la palabra eco, y a partir de ella fui creando una especie de estudios y escenas sin aparente conexión que analizaban este concepto desde el diseño espacial, el tiempo, la composición sonora, los estados del cuerpo y los falsos finales. Fue en ese momento cuando apareció el elemento del circuito cerrado, con una cámara que producía un retraso entre la escena y el video, abriendo un espacio para hablar de cómo lo que sucede en un lugar puede resonar en algo que está sucediendo en otro espacio. Posteriormente comencé a leer artículos sobre el genoma. Descubrí que también hay cosas que resuenan en nosotros a través de nuestro código genético. Esto llevó a cuestionarme si es posible que exista una relación entre la danza ritual y la danza contemporánea. ¿Podría mi obra ser un ritual contemporáneo? ¿Por qué bailamos? Tal vez la respuesta es más simple de lo que creo. Y bueno, a continuación me gustaría hacer mención de la serie de pruebas que llevé a cabo con el proceso de eco, que más tarde derivó en el lado B de la obra. 1. Unipersonal basado en el trabajo de memoria para evocar a personas ausentes y situaciones que me ocurrieron en 2012 y 2013 en la ciudad de Mérida. 2. El ejercicio escénico se amplió al uso de la respiración, la voz y el gesto. 3. La cámara en un viaje por los pasillos, cuartos, baños, camerinos, salas y en ocasiones en autobuses y motocicletas. 4. Un guión, un storyboard y un registro en plano secuencia que se proyectó en la calle. 5. La obra se comenzó a pensar de manera expandida y en algunas ocasiones se adecuó a los espacios de acuerdo a las características y también a las posibilidades que nos daba la red y el circuito mismo. Actualmente me encuentro explorando la imagen del video como una extensión de mi cuerpo, que no puedo ver, la cámara como un compañero, como un ojo externo, como alguien que me observa. Gracias. Bueno, yo ayer le decía a Diana que me parecía muy interesante cómo dentro de mí había yo jalado el hilo de pensamiento de la ponencia de ayer, de la conferencia de Javier y la conversación con Humberto acerca de esta pregunta que le hacía Humberto sobre esta semántica de construcción del mundo, o si se trataba de una gramática comunicativa, cuando él hablaba de cómo el cuerpo de la mujer en la danza, ¿no?, había corrido de algún modo en paralelo con ideas feministas, ¿no? Y que bueno, también en el performance, o sea, desde los 60s, también como que todas estas transformaciones que repercutieron en el ámbito de la representación vinieron también desde el cuerpo y la voz de las mujeres que modificaron formatos, etc. Bueno, y también lo hilo un poco con la sensación que yo tenía ayer de la presentación del desarrollo que está haciendo Alejo, y yo le decía que me parecía como muy interesante y como materia prima esta idea del ocultamiento. Bueno, a mí me encanta el ocultamiento, o sea, el asunto de las cortinas, o en el caso de Narciso, las partes de espejo que no terminas de ver bien que está detrás y que de algún modo obliga a que el espectador construya su propia composición escénica, ¿no? O sea, tú le propones algo, pero el espectador compone, reacomoda, imagina qué hay detrás, etc. Y en el caso tuyo, Diana, me encantó porque te decía a ti, le decía a Javier, que para mí era como este paso, el inicio de tu pieza, de este deseo de una gramática comunicativa hacia una construcción de mundo.
pero lo que me parece muy interesante en contraposición de lo que yo veía en la propuesta de Alejo y en mi propia obra, es por el contrario, es este revelar lo que está oculto. O sea, este estar detrás de las mamparas o incluso fuera del campo de la boca escena, ¿no? Que incluso ocurriría si no se tratara de una caja italiana, o sea, vaya, no es definitivo el formato del espacio. Este fuera de campo, para mí ese era el lado B y esa era la resonancia. Entonces me parece muy interesante porque eso de algún modo también lo ligo con la presentación de Liliana y de Alejandra, ¿no? En este deseo de reflexión de nuestro propio ser de mujeres y de lo que está aconteciendo en el mundo. Y a mí me parece muy rico lo que en mi mundo, en esta narrativa que yo me construí de tu pieza, es ver a Diana afuera, que es irremediable, no me puedo desligar de mi subjetividad de conocerte y de verte en escena en un espacio también conocido como Tapanco, ¿no? Entonces, dentro de todo ese propio aparato mío subjetivo, imaginar a esta mujer que conozco, contemporánea mía, pero de otra generación, que está habitando su feminidad, ¿no? Su propio ser mujer, y que es muy interesante esta presencia, especie de Koken de Bacho, que está, o sea, ¿no? Circulando, fotografiando, pero que termina convirtiéndose de un observador en parte de tu dispositivo. Entonces eso me parece muy interesante, o sea, como de este exterior se va hacia adentro, ¿no? O sea, un poco como estas pistas que de pronto da Susan Sontag acerca del cine de Godard, de cómo esto, ¿no? De cómo se revela el interior o se revela el alma. Entonces eso quería aportarte, y ya jalando ya un último hilo para lo que me tocará exponer mañana sobre algunos mecanismos y algunos elementos en el trabajo del Divino Narciso, es pensar qué interesante de pronto, yo como mujer que tengo 52 años, ante la generación de ustedes, ¿no? Que estamos viviendo un mismo mundo, la dificultad también de poder comprender, ¿no? O sea, cómo ustedes están viviendo este ser mujer, y cómo la distancia con Sor Juana, que facilita, ¿no? un panorama, ¿no? O sea, de alguna manera me hace poder, como si Sor Juana fuera este reflejo o este espejo desde donde yo veo atrás, que es ustedes en una nueva generación, y como un hilo de un diálogo o un habla mujer, pensando igual en Lucy Irigaray y en este habla mujer, donde de alguna manera excluimos al hombre, porque hay cosas donde hay un conocimiento que tiene que ver casi con lo corpóreo, con lo físico, con lo orgánico, ¿no? Entonces eso era lo que quería comentar, y gracias. A mí la presentación de ayer, que me gustó bastante, y la mesa de ahorita me hace pensar en algo que no sé si me preocupa, o por lo menos que veo como una característica de la danza en general y de la danza mexicana en particular. O sea, tu obra me recuerda un poco los planteamientos que hace. Hay un textito donde ya Nancy habla sobre el ensayo, sobre el arte, y habla de que hay una dimensión composicional previa a la construcción del sentido. O sea, hay una suerte como de trabajo con la materia sígnica artística que te lleva a construir una composición antes de que aparezca el sentido. Y me da la impresión de que habitualmente en la danza ocupamos este ámbito composicional como si tuviéramos una suerte de pudor por trabajar la historia personal o la historia social. Entonces, porque me parece muy significativo que tú en tu texto hayas dicho, claro, tengo estas resonancias, es un trabajo sobre el eco, y me parece muy bien desarrollado ayer, digamos, composicionalmente tu trabajo, donde me parece que lo tecnológico no es un agregado, sino es una propuesta discursiva que a mí se me hizo súper claro, por ejemplo, cuando construyes un canon de movimiento con las pantallas, padrísimo, y con digamos, con el retraso de la aparición de la imagen, estoy viendo un canon tecnológico muy bien,
Pero bueno, pero siento que el énfasis está puesto ahí como en lo composicional y a partir de la decisión como de expulsar la historia afectiva o la historia social, pero al mismo tiempo eso composicional también es muy evocador. Entonces es como, y se carga como de asociación. A mí me cargó como de muchas asociaciones. Cuando te vi haciendo, de repente dije, esto es un trabajo sobre los espacios, cómo sacarlo de lo de adentro hacia afuera, valga la expresión, a través de la respiración. Y al mismo tiempo cómo meternos con la imagen en los espacios del teatro, pero que también son tus espacios afectivos. Y entonces, aunque aparentemente hay una apuesta composicional y una decisión como de expulsar la historia afectiva, de repente como que pareciera que eso expulsado por la puerta regresa poderosamente por la ventana y es muy conmovedor. A mí me conmovió mucho. Y bueno, no sé si conoces el trabajo de Michelle Moura, una coreógrafa brasilera que tiene trabajo de lo, que me recordó al principio con el micrófono y este trabajo de la respiración, que también entonces, bueno, que no me parece casual que dos mujeres jóvenes de menos de 30 años hagan ese trabajo, una fisicalidad que rompe, digamos, con la noción de la princesita, digamos, ¿no? Una fisicalidad fuerte, densa, eso me gustó mucho. Pero luego veo toda la exposición de Brian y yo digo, híjole, como que digo, no, pues lo voy a contratar como maestro para el psico. Porque yo digo, es que toda esa elaboración para el montaje, me parece que es al contrario, es llenarlo de historia social, historia personal, construir metáforas a partir de esta complejidad, de haber sido tocado por el mundo. Y bueno, veremos hoy el trabajo, pero bueno, se me hace interesante ver cómo estos, como si fueran propuestas, no sé si antitéticas, pero como entradas diferentes en la densidad de la escena, cargarse de historia o expulsar la historia, y se me hace interesante que sea el teatro y la danza, y bueno, nada más lo señalo como que para pensar, no sé, simplemente, ¿no? Es un poco una reflexión de tu trabajo, en el sentido, y lo está tocando ahorita Javier, y eso me hace entrar en la jugada de la noche como repensando la presentación, y recuerdo aquella discusión que hacía Perniola sobre la época en que habíamos cambiado de la época de la acción a la época de la comunicación, y cuáles eran los efectos de lo comunicativo en función de una creencia que teníamos de vida corporal, vivencial, de la acción como valor de vida, ¿okay? Y el hecho es una como propuesta de entrar a esa reflexión, en qué momento tú haces una composición comunicativa con una voluntad de acción, como si viera tu trabajo intervenido de dos épocas, como si viera todavía la memoria, como si un poco la nostalgia de la acción corporal, de la acción física, del suceso, pero en realidad el resultado fuera eminentemente comunicativo como formulación de la visualidad. Como si fueran dos historias que se juntan, como si algo se comunicara, pero al mismo tiempo una acción pasara. Y sería interesante como reflexionar cómo juegan esos dos valores para construir un texto, para construir un juego de textos adentro. Es como una propuesta.